Bien, acaba de terminar la clasificación sprint en el Gran Premio de Brasil, en lo que sin duda ha sido un golpe nuevamente de Lando Norris, quedando en una muy buena posición de cara a lo que va a pasar el día sábado, pero que todo puede cambiar porque está anunciado realmente lluvia, podemos tener una sprint realmente un tanto complicado, así que vamos a analizar qué es lo que hay detrás, cómo quedó por atrás justamente el resto de la parrilla, arrancando con el equipo que luchó demasiado hoy, estuvo muy complicado, que es el equipo Haas, con Esteban Ocon eliminado en Quali 1, siendo nuevamente superado por Oli Berman, que Oli Berman pasó cómodamente la Quali 1 sacándole 6 décimas a Esteban Ocon y después quedó eliminado en Quali 2, pero nuevamente el piloto británico por delante, algo que debe estar preocupando al piloto francés que ha sido ya ampliamente superado esta temporada por Oli Berman, que está siendo uno de los mejores debutantes de la temporada. Después en Quali 2 complicado con el Haas, quedó bueno, poquito más de 2 décimas del corte, pero creo que un buen trabajo nuevamente superando en una situación complicada dada la sanción del equipo Haas. Después tenemos que hablar del equipo Alpine, ya que tenemos a Franco Colapinto, que fue renovado el día de hoy. Ya hicimos el video más temprano, ya hablé específicamente de eso, está en el canal del video, así que si no lo viste te recomiendo que lo veas, donde detallamos todo lo que hay detrás, lo que habló Briatore, lo que dijo Franco y la continuidad y la renovación del piloto argentino, que la verdad es que no tuvo una gran quali Franco, ya que si bien terminó 16º, fue bastante superado por Pierre Gasly, que Pierre Gasly terminó después en la 13ª posición. Y bien, son 3 puestos de diferencia, pero en la quali 1 la diferencia entre los dos pilotos fue de 4 décimas, un poquito menos de 4 décimas, prácticamente 3 décimas y media, lo que es bastante acá. Sabemos que es un circuito que se le da muy bien a Gasly, si no es el mejor circuito del piloto francés, queda ahí. Y bueno, recordemos que es la segunda vez que corre Franco acá, creo que es prácticamente la segunda clasificación que hace, porque recordemos que la clasificación que hizo el año pasado fue la segunda en lluvia, que duró poco, tuvo sprint, bastante complicado, así que veremos un fin de semana en el cual ha iniciado difícil para el piloto argentino, con un Gasly que quedó 13º, marcando récord en el primer sector, pero después quedando a poquito más de 1 décima del corte en Quali 2, en lo que da la sensación de que a ese Alpine lo descargaron de una manera que es un cohete en el primer sector, en las dos rectas, pero después es imposible llevarlo en lo que es el sector revirado. Así que 13º, creo que dentro de todo para cómo venía el equipo francés, una buena clasificación y un Gasly que, como dijimos, va siempre muy bien en este circuito. Hay que hablar del equipo Williams. Carlos Sainz en la 20ª posición, Albon 12º. Carlos Sainz, que se quejó mucho de la estrategia en la quali, lo largaron en tráfico tarde, con poco tiempo para abrir la vuelta. Estuvo luchando con un Aston Martin toda la salida de la vuelta, que era Stroll. Y cuando llega a la última vuelta, a la última curva para tratar de encarar para abrir la vuelta, tiene que hacerse un costado, entra a la recta muy despacio, dejar pasar todo el auto y después acelerar, y ahí perdió prácticamente todo. Cometió un error en la curva 1 y esto le complicó la posibilidad de avanzar al piloto español, que venía haciendo buenas clasificaciones. Mientras que Alexander Albon quedó 12º, quedó a 80 milésimas de Hülkenberg, bastante cerquita de pasar el corte. La verdad que, bueno, veremos qué es lo que puede hacer Williams. Da la sensación que está para pelear ahí para el top 10. Albon necesita mañana un poquito más. Yo creo que el ritmo de ese Williams puede pelear por ahí con el kick. Hay que ver cómo están los Ferrari. Necesita una buena largada, pero está ante una buena posibilidad de un Alexander Albon que venía siendo bastante superado por Carlos Sainz y hoy aprovechó lo que le pasó al piloto español para poder terminar por delante. Hablando ahora del equipo Kick, tenemos a Bortoleto, local 14º, primera vez que corre en este circuito el piloto brasilero, que quedó a 2 décimas del corte de su compañero de equipo en la Quali 2. La verdad que creo un buen trabajo de Bortoleto, que bueno, primera vez que local, primera vez como dijimos que corre en este circuito, y se notó un poquito esa la experiencia de un Hülkenberg, que es la segunda vez que pasa a Quali 3 y la segunda vez que lo hace en sprint. Recordemos que no ha tenido una Quali 3 esta temporada en día sábado de clasificación para la carrera el día domingo, pero sí ha tenido 2 en las sprint, que esta es la segunda consecutiva, porque lo hizo en Austin y ahora lo hace acá el piloto alemán, que quedó después en la 10ª posición. La verdad que no había más. Se metió con lo justo por delante de Hamilton, que Hamilton se vio afectado, creo yo, por la amarilla de Leclerc, que ya vamos a hablar, pero me parece que es un buen resultado para el piloto alemán. Hablando del equipo Bicarb, Liam Lawson 17º, también quejándose mucho de la estrategia, de cómo se comportaba el coche, eliminado en Quali 1 y otra vez siendo superado por un Hatcher que se vuelve a meter a la Quali, bueno, Quali 3, ¿no?
Lawson que, a ver, su futuro está en juego. La verdad que Tsunoda tampoco lo está haciendo mucho mejor. Así que veremos qué es lo que puede hacer. Pero hoy se notó una diferencia importante con un Lawson quedando en la quali 1 a 6 décimas de su compañero de equipo. Que pasó tranquilamente quali 1, quali 2 y se metió a quali 3. Hizo un solo intento en la última parte. Quedó en la novena posición a 50 milésimas de Leclerc. Por delante Hülkenberg. No sé si había mucho más con ese Vicar, pero otra vez cumpliendo una Isaac Hatcher que está cerrando una muy buena temporada y veremos si mañana puede luchar por los puntitos ahí en la sprint. Hablando de Ferrari, Hamilton undécimo, Leclerc octavo, un Lewis Hamilton que quedó a poquito menos de 80 milésimas del corte de la quali 2. Yo creo que se vio afectado por lo que pasó justo delante de él, porque en el último intento Leclerc hace un trompo a la salida de, bueno, Pico de Pato, que es una curva que le dio problema a los dos Ferrari. Venían bloqueando muchísimo toda la clasificación ahí. El neumático delantero derecho. Leclerc hace un trompo, lo pierde y Hamilton venía por detrás. Lo investigaron por infringir bandera amarilla. No creo que le termine afectando. Pero me parece que eso sí le afectó a la posibilidad de avanzar, aunque venía una vuelta complicada. Mientras que Leclerc tampoco pudo hacer mucho más. Se metió a quali 3, pero quedó en la octava posición. Ferrari que viene luchando muchísimo, da la sensación que lucha más con los neumáticos medios que con los blandos, pero un fin de semana está siendo bastante complicado de inicio para Ferrari. Veremos ya qué es lo que pueden hacer de cara al resto del fin de semana. Hablando ahora del equipo, tenemos que hablar de Red Bull prácticamente, ¿no? Porque lo tenemos como el quinto equipo a Max Verstappen. La verdad que preocupa este viernes del equipo Red Bull que tenemos a un Yuki Tsunoda 18º. Yuki Tsunoda que tuvo un accidente en la práctica libre 1, perdió tiempo en la primera vuelta lanzada. Se fue contra las barreras a gran velocidad en la curva 5. Por suerte no dañó mucho el coche, impactó, lo repararon rápidamente y pudo volver al circuito. Pero después quedó otra vez eliminado en la quali 1 Tsunoda que yo creo que están siendo las últimas carreras del piloto japonés en Fórmula 1. Mientras que Verstappen tampoco pudo tener una gran clasificación. Pasó con lo justo, no mejorando en su último intento en la quali 2 con un margen de menos de media décima. Mientras que en la quali 3 fue prácticamente de los últimos en abrir vuelta. Un solo intento, marca récord en el primer sector, pero después termina perdiendo 3 décimas con Lando Norris en el segundo sector, sufriendo mucho ahí. Verstappen que durante el SQ2 reportó que el coche parecía estar dañado, que realmente era inmanejable. Yo pensé que por ahí era con los medios, que con los blandos iba a mejorar un poquito más, pero no marcó mucha diferencia y está complicado, ¿no? Porque si termina así, son 4 o 5 puntitos que pierde con los de adelante y ya se complica muchísimo. Lo positivo para Verstappen que es que mañana la sprint da en lluvia, un sábado que puede ser complicado, así que veremos qué es lo que pueda llegar a pasar. Necesita caos por delante el piloto neerlandés para sobrevivir en lo que queda del campeonato. Equipo Aston Martin, probablemente el equipo que ha dado la sorpresa en este fin de semana y no es algo de casualidad, porque si vemos están los dos Aston Martin en la quali 3, perdón, con un Stroll de una muy buena clasificación, quedando séptimo, Alonso quinto, Stroll a menos de 2 décimas de Fernando Alonso. Buen trabajo del piloto canadiense que, bueno, la verdad es que están ante la posibilidad de sumar con los dos coches. Un Aston Martin que necesita puntos para poder mantener en esa lucha por la sexta posición que se viene complicando. Buen trabajo Stroll, Alonso también muy bien, en la cual 2 se quedó con el mejor tiempo. Después se la jugaron los dos Aston Martin a un solo intento con el blando sobre el final de la quali 3. Y me parece que es una muy buena clasificación de Alonso porque quedó por delante de Verstappen y quedó a una milésima de George Russell, que Russell mejoró sobre el final en su segundo intento. Así que un gran trabajo de Aston Martin que viene de fin de semana muy complicados y veremos qué es lo que pueden hacer el día sábado en la carrera. En cuanto al equipo Mercedes, tenemos cuarto Russell, segundo Antonelli, un George Russell que venía marcando récord en el primer sector en su primer intento y lo pierde en la parte del sector 2, ¿no? Donde el coche venía luchando con la parte trasera, se le mueve atrás, da la sensación que sobrecalentó un poquito los neumáticos en el primer intento de Quali 3 y después salió a hacer un segundo intento. La verdad que mejoró un poquito, pero no pudo superar a su compañero Kimi Antonelli, que el tiempo que vemos de Antonelli en la segunda posición a 97 milésimas de Norris es el primer intento. De los 4 que están arriba, el único que no mejoró fue Antonelli, que venía haciendo una buena vuelta, pero lo perdió sobre el final, entrando a la recta ya también yo creo neumático sobrecalentado, luchando con la parte trasera. Se le va de atrás de cola al entrar a la recta y pierde durante toda la recta, pero nada quita la buena clasificación que hizo el piloto italiano, superando otra vez a Russell. Las clasificaciones al sprint que se le dan muy bien al piloto, bueno, debutante en esta temporada, el piloto de Mercedes, y veremos qué es lo que puede hacer mañana, porque Antonelli no tiene nada que perder y está entre los dos líderes de
el campeonato, ¿no? Entre Norris y Piastri, que ahora vamos a hablar. Comenzando por Piastri, creo que salvó un poquito los muebles porque Piastri estaba para quedar en la sexta posición, quinta posición, porque no había hecho un buen intento, había quedado a más de 3 décimas de Lando Norris en el primer intento. Piastri comete un error en la curva 1 en su primer intento, se va largo y ahí pierde 3 décimas en el primer sector. Después fue bastante parejo el resto de la vuelta. Y cuando, bueno, abren el segundo intento, después de hacer 2 vueltas de enfriamiento el equipo McLaren, ahí logra recuperar un poquito Oscar Piastri, quedando en la tercera posición. Un fin de semana que se lo ve bastante más cómodo que en los fines de semana anteriores, pero va a tener que ser agresivo el día de mañana Oscar Piastri, que lo principal es por lo menos pasar a Antonelli, ¿no? Salir por delante del piloto italiano, de última minimizar los daños con un Lando Norris que está en un muy buen momento. Creo que es una buena clasificación de Piastri teniendo en cuenta cómo venía de las últimas carreras y la diferencia de menos de 2 décimas con su compañero de equipo. Y lo importante, sabemos que si él termina 1 o 2 puestitos por detrás de Lando Norris, que el día domingo tiene la posibilidad de tener revancha y de ahí sí, si sale por delante, ya quedar prácticamente parejo de cara al resto de las carreras, ¿no? En cuanto a Lando Norris, hizo lo que tenía que hacer, se lo ve muy firme, se lo ve muy bien mentalmente, lo hemos criticado muchas veces a Lando por cometer errores, por sufrir la presión, pero realmente está haciendo un cierre de temporada muy bueno. Hoy estuvo muy bien en práctica libre 1, en ambas clasificaciones estuvo por delante en la quali 1, quali 2 y quali 3 de su compañero de equipo, así que Lando está haciendo el trabajo perfecto y está haciendo lo que tiene que hacer, está desplegando ese gran ritmo, esa gran velocidad y el día de hoy se quedó con la pole con el 1.9243. La clave para Lando Norris es esa curva 1 con un Antonelli detrás, con un Piastri detrás, de poder tomarse revancha de lo que pasó el año pasado en la largada de la carrera principal, donde perdió con un Mercedes, era el de George Russell, bueno, ahora larga con otro Mercedes al lado, que es el de justamente Antonelli, y veremos qué es lo que puede hacer Lando, que si pasa primero la curva 1, ese McLaren ha demostrado ser el mejor coche en cuanto al ritmo, incluso me parece que tiene una diferencia mayor de lo que mostró en clasificación, así que creo que está ante una muy buena posibilidad Lando de seguir extendiendo un poquito más la diferencia en el campeonato, pero como dijimos, el día de mañana dan lluvia, dan tormentas, puede cambiar absolutamente todo, sabemos lo inestable que es Interlagos, así que creo que nos espera un sábado muy emocionante tanto en la sprint como en la clasificación. Cierro por acá con el resumen, déjame en los comentarios qué opinás, suscríbete al canal, deja un me gusta y nos vemos en el próximo video de Motorsport Planet.